y son recargables. Sí, Se les cambia. Se los cambié en el... Me gustan, pero sí, pintan fuego. Sí, pues un poquito más que los otros, pero el repuesto no. El repuesto Creo que 20 pesos cada uno. Y además, pues, son caminos grandes. sí, de hecho, sí. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todas las presentes aquí. Buenas tardes a quienes están en línea. Estamos en nuestra semana de clases muestra de PUPA para el periodo otoño 2025. PUPA, el Programa Universitario para Adultos de la Ibero, está cumpliendo 15 años este año. Llevamos todo el año teniendo varios eventos y todavía a lo largo de este semestre tendremos unos 3-4 eventos más como para seguir festejando juntos los 15 años de la niña. Entonces, el sentido de las clases muestra es que puedan venir, conozcan nuestra oferta y una vez que tengan claro qué materia o materias quieren tomar, les pido que nos entreguen este formatito que ahora les paso y con este formatito pasamos a su inscripción. Quienes ya han sido alumnos de PUPA, directamente Clau Yabra nos hace el favor de inscribirlos. El único inconveniente podría ser que tuvieran algún adeudo de algún saldito que se les haya quedado pendiente. En ese caso yo les avisaría y además sé que con PUPA cuando pasa eso es por distracción. Entonces, para mí, Gaby puede inscribirme, ¿verdad? sí, pero es que ya, como ya tenemos tus datos, Alma, te inscribimos directito. Y nada más que Gaby haga tus pagos o los puedes hacer con tarjeta desde allá, como tú prefieras. Entonces, con eso, hola Katy. Pues con eso ya queda su inscripción. Una vez que la materia llegue al... Perdón, no, es que da gusto ver a Katy, sí, la extrañábamos. Son todas. De una vez me inscribí. Sí, sí. Catalina Maese, a todas. A todas. Piadosa que me deben cuando regreso a mi casa no un coche. No, yo te llevo, Katy. Yo te llevo encantada. ¿Yo qué hace con 3 meses? Sin Vive por Plaza Express. sí, es cierto. Sí, sí. Entonces, Gracias. sí, es que ya alguna vez nos invitó a su casa. Sí. Entonces, una vez que la materia llega al punto de equilibrio, que son 12 alumnos, podemos abrirla, les confirmamos, los inscribimos y empieza el curso exactamente dentro de 15 días. El martes 26 de agosto a esta hora. Yo les digo si en este salón o en otro, dependerá del número de alumnos y de la disponibilidad de espacios. Y el curso tiene, a partir de esa clase dentro de 15 días, son 13 sesiones de hora y media, terminando hacia finales de noviembre. Se siente que no se ve casi nada, ¿eh? Que no se ve. Solo se escucha. Pero sí está prendida la cámara. No tendrías que ver ahí donde está el logo, hombre. No. Ah, sí, está como apagado. A ver, es que, lo que pasa es que estoy compartiendo pantalla, pero dejo de compartir y ahora vuelvo a compartir pantalla. Entonces, hola Silvia. Hola. Hola Silvia, hola Miguel. Sí. Entonces, una vez que llegamos al punto de equilibrio, inscribimos, tenemos 13 sesiones, acabamos hacia fines de noviembre. Cada materia tiene un costo de 3,400 pesos en 4 pagos de 850. Y algunos de ustedes tienen acceso a descuento porque son personas que llevan mucho tiempo en PUPA o han cursado otros programas en educación continua o son egresados de la Ibero o de alguna otra universidad del sistema educativo jesuita en México o tienen hijos que estudiaron en la prepa aquí, han hecho posgrados aquí o tienen hijos que trabajan aquí. Hay muchas opciones de descuento. Entonces, no. Pero Katy, tú ya tienes el descuento más alto que damos, que es el de 20, porque ya has tomado más de 13 meses. Y mi hermano. Entonces, mis compañeros Areli, Maleni y Santiago del área comercial son quienes han estado en contacto con ustedes, sobre todo quienes es la primera vez que nos acompañan y
son quienes además le darán seguimiento a su proceso de inscripción. Are. Muchas gracias. Pues bienvenidas, sean todos bienvenidos en línea. Mi nombre es Arely Flores, yo soy la persona que les va a estar apoyando junto con mi compañera Maleni del área de educación continua. Nos ubican en el edificio E, planta baja, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, nosotros vamos a ser las personas que les vamos a apoyar con el proceso de inscripción, únicamente en personas nuevas. Se requieren datos muy básicos que vienen justo aquí en el formato, ¿no? Que es nombre, teléfono, correo, además de su CURP. De acuerdo a 18 dígitos para que podamos registrarlos y así asignarles un número de alumno del área de educación continua. Este número de alumno, ¿en qué los ayuda? Bueno, pues en que justo en siguientes ocasiones ustedes creen un historial y así ustedes puedan ser acreedores a la parte de descuentos que mencionaba. ¿De acuerdo? Bueno, es importante que sí contemplemos que la materia se confirma una vez que ya se tiene el punto de equilibrio. Igual se les está notificando por WhatsApp. Con muchos de ustedes, pues el contacto ha sido justo por ese medio. Cualquier duda que llegaran a tener, pues estamos completamente a sus órdenes y esperando que se inscriban a esta clase también. Bienvenidos a todos. Gracias. Y pues en este momento me cambio de sombrero, me quito el sombrero de coordinadora y me pongo el de maestra, porque yo coordino el programa, pero también soy quien imparte esta materia. Y a veces justamente este cambio de sombrero hace que me atarante, entonces que no más de clases y no de los recados que doy en los otros grupos. O que se me olvide pasar lista, porque como estoy haciendo muchas cosas, les paso para que nos hagan favor de anotarse para saber, solo para como tener información de quienes vinieron a las clases hoy. Entonces, tenemos a dos Silvias en línea, a Miguel Hasta luego, gracias. y a alguien que dice iPhone, que no sé quién sea, pero bueno, hola iPhone también. Tenemos a Silvia, a Miguel y a alguien más en línea. Muy bien. Miguel Flores. Sí, Miguel Flores. Miguel tomó también la materia, es quien tomaba la materia, no, pero él tomaba en verano la materia de cine a distancia. Y Stephanie, una chica que estaba en nuestro grupo, es su sobrina. Entonces, muy bien. Sí, es lo que voy a hacer en este momento. Y con esto me quedo pendiente del chat aquí. Y empezamos. Pues, a ver. Soy Rosa Elena Ortiz de la Fuente, coordinadora de BUFA, instructora de la materia. Tienen ahí mi número de teléfono para lo que se les ofrezca, mi correo electrónico, mis correos electrónicos, el institucional y el personal. Y mi oficina es la E102C, es decir, es en este pasillo, pasando las escaleras en la primera puerta, al fondo a la derecha. Aunque afuera dice Pablo Ginsberg, es una oficina muy grande que compartimos Pablo y yo. Pasando la escalera, la puerta que tiene, están ahí las coordinaciones, la dirección y las coordinaciones de educación continua. Hola, hola. Bienvenida. Gracias. Mejor. Hola a todos. Hola. Entonces, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿No está bien el matrimonio que siempre está? No sé, porque Aiden no ha estado, había estado un poco mal. Les pregunto, de todos modos, las clases muestra de esta semana las estamos grabando todas. ¿Para qué? Para que si ustedes después de tomar la clase hoy dicen, ay, a mi cuñada, a mi comadre, a mi vecina le interesaría, se las podemos compartir para que puedan verlo y estamos muy a tiempo para que se inscriban. De todos modos, en todas las materias usamos Zoom. El sentido de usar Zoom es, por un lado, tener las clases grabadas para que si se la pierden se las podamos compartir. O el caso, por ejemplo, Alma, que ya nos dijo que va a estar todo el mes de septiembre en California. Entonces se puede conectar por Zoom y participa en la clase en vivo. Que siempre es más rico estar en vivo a ver la grabación porque Sí. te tienes que guardar las dudas. Sí. Entonces, esta materia se llama la conformación de los países europeos 2, pero no quiero que se asusten, porque es absolutamente independiente de la conformación de los países europeos 1. ¿Qué hacemos en estas materias? La idea es entender a grandes rasgos, no lo podemos hacer con mucho detalle,
los procesos históricos que han llevado a que los países europeos actuales tengan la conformación que tienen hoy. La conformación de entrada física, las fronteras donde están, y además la conformación histórica, cultural, económica, demográfica, etc. Entonces, el curso en la primera parte vimos España, Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda y Ucrania. La idea es en este curso ver Alemania, que es un proceso bien complejo. Entonces es Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica e Italia. Todavía nos falta. Yo metí a Ucrania en la primera parte porque les decía, vamos a ver Ucrania mientras siga viendo Ucrania. Estamos... Ay, no. Se nos olvida, a ver, yo soy la primera que soy pro Ucrania y anti Putin a niveles extremos. Cada quien tiene que ser consciente de sus sesgos, y yo tengo un profundo sesgo anti-ruso, o sea, anti-Putin, absolutamente anti-Putin. Sí. Entonces, la idea es como entender, insisto, a grandes rasgos estos procesos de formación, porque me parece muy importante que nos quede claro que los países, tal como los entendemos hoy, y un montón de fenómenos asociados a estos países, no son parte de la naturaleza humana. O sea, la Tierra no tiene fronteras de origen. Eso es lo que yo digo. Las fronteras las dibujamos nosotros. Y las fronteras son siempre resultado de procesos históricos, y de acuerdos, y de guerras, y de invasiones. Y las fronteras están en continuo movimiento. Hemos vivido, todos nosotros, un periodo muy largo de paz. Digamos que desde 1945, es decir, hace 80 años, la mayor parte del planeta, y México específicamente, vive en una situación de paz. Con el paréntesis de que en México vivimos en una situación de paz internacional, es decir, no tenemos guerra con otros países, pero tenemos unos niveles de violencia interna extremos. Y vamos para peor. Pero esta situación de 80 años de paz internacional es absolutamente excepcional. Y nada nos garantiza que vengan 80 años más de lo mismo. De hecho, las señales de la historia nos empiezan a hacer pensar que más bien vienen cambios fuertes. Estamos viviendo cambios fuertes y vienen cambios fuertes. Estamos viviendo una guerra comercial tremenda. No, pero vienen otros. Pero, a ver, de cada sociedad. la primera guerra internacional en Europa del siglo XXI. Sí, la primera guerra internacional en Europa del siglo XXI. La tremenda, la de Ucrania y Rusia. La tremenda situación en Gaza. Ay, en Gaza. O sea, que en respuesta a unos atentados terribles, absolutamente no justificables, que lleva a cabo Hamas contra el Estado de Israel y los ciudadanos de Israel. El Estado de Israel ha respondido con un nivel de violencia asombroso. Y está absolutamente dispuesto a que en Gaza no quede piedra sobre piedra. Nadie, sí. Para quedarse. Pues la verdad, malditos hasta con sus mujeres. No, pero no tienen derecho a matar. Claro, pero una cosa es el terrorismo. Y en Gaza hay de todo. Pero hay... No, Katy, es que en todos lados hay de todo. Y evidentemente Hamas es una situación... Sí. Hamas es una organización violenta, violentísima, islamista, pero en Gaza viven personas, niños. mujeres, niños, ancianos, que se están muriendo de hambre. Ay, sí. Que no permiten que les den los alimentos. Que no dejan que entren alimentos, que no hay hospitales, no hay medicinas, o sea, y esa la tenemos muy cerca, pero guerras fratricidas tremendas,
las tenemos en África. Sí. Unas situaciones Y no terribles. hablamos de... La India. Y India y Pakistán viven así como, Sí. así en una guerra congeladita. Corea del Norte, Corea del Sur, que nunca firmaron la paz. La amenaza de la expansión de Rusia, que ya la tenemos en Ucrania, pero si queda con Ucrania y no para. No, es lo mismo China con Taiwán. Y luego tenemos China con Taiwán y un montón de islas disputadas en el mar de China, la situación de Tíbet. Entonces, las fronteras no están escritas sobre piedra. Los países cambian. Y otra cosa que es muy importante que nos quede claro, que además que vivimos en una época en la que se nos empieza a olvidar, es que el movimiento de personas es parte de la naturaleza de la humanidad. Sí, la migración. La humanidad ha migrado siempre. Entonces, esta idea de nosotros somos los de aquí, hemos estado aquí siempre y somos y estamos en estado puro, somos químicamente puros, somos genéticamente puros, somos culturalmente puros, somos religiosamente puros, es absolutamente falso. La humanidad siempre ha migrado, siempre se ha movido. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los alemanes, estamos hablando de los alemanes que viven en Alemania hoy, los descendientes de alemanes que viven en otros lugares del mundo, o la gente que vivía en el territorio que hoy llamamos Alemania, que no se llamaba Alemania antes del siglo XIX, o las tribus germánicas que invaden el Imperio Romano en el siglo V, ¿de quién estamos hablando? Entonces, eso es lo que me parece más claro que nos quede, que lo aprendamos, que lo más importante que nos quede claro en este curso. Que todos estamos en movimiento. Piensen en sus abuelos. Todos los aquí presentes tenemos 4 abuelos. Estoy segura que por lo menos uno de sus 4 abuelos migró, nacional o internacionalmente. Yo un tatara. Pero tú migraste, te viniste del norte para acá. Sí, estamos siempre así. Sí. Todos estamos en constante movimiento. Y que además, siempre hago esta aclaración porque se nos olvida, estamos muy mal acostumbrados al vivir en América Latina, a vivir en una situación en la que no hay diferencias lingüísticas y culturales enormes entre un país y otro. Desde el sur de Estados Unidos, porque nada de que desde la frontera de México, no. Desde el sur de Estados Unidos, o sea, hay zonas como El Paso, por ejemplo, en que la mitad de la población es de origen mexicano. En Los Ángeles es también alrededor del 40% de la población de origen latino. Entonces, desde el sur de Estados Unidos y hasta Tierra del Fuego, exceptuando Brasil y las Guayanas, todos hablamos español y nos entendemos. Igual tenemos que hacer un esfuerzo porque los modismos son distintos y las pronunciaciones son distintas, pero nos entendemos. Si ahorita ponemos en Netflix una serie chilena, la entendemos, no necesitamos subtítulos. Si leemos una novela escrita por un puertorriqueño, podemos abrir aquí. Una novela escrita por un puertorriqueño, la entendemos. Y no solo entendemos las palabras, sino entendemos el contexto. Porque la manera en que se vive en las ciudades de América Latina es muy parecida. Y la manera en que se vive en el campo de América Latina es muy parecida. Entonces estamos mal acostumbrados. Esto no pasa en el resto del mundo. En el resto del mundo hay diferencias de distintos tipos. Hay diferencias geográficas, es decir, aquí acaba Alemania y empieza Países Bajos. Y la gente es igual, se entiende igual, va y viene, porque la frontera ya es solo un recuerdo, una rayita pintada a media calle. Van a trabajar allá, ¿eh? Exacto. Hay diferencias lingüísticas. Aquí se habla español, pero bueno, estas ideas lingüísticas empiezan a tomar una naturaleza distinta. Estamos en un mundo en que lo normal es que las siguientes generaciones sean plurilingües. O sea, ya hablar tu lengua materna y español e inglés no está en discusión. O sea, eso es
lo básico para ser una persona alfabetizada en el mundo en el que vivimos. Pero la mayor parte está aprendiendo más idiomas. Las diferencias que llamábamos raciales, que hoy sabemos que no son raciales porque todos los seres humanos pertenecemos a la misma raza. La raza es una construcción cultural que se hace para justificar la explotación del distinto. Pero en realidad todos tenemos la misma raza, tenemos distintos fenotipos. Habemos más morenos, más rubios, más altos, más bajitos, más flacos, más gordos, con ojos, no con una variedad inmensa, pueden ser cafés, verdes, azules, hay grises, amarillos, unos intermedios raros, que son rarísimos, y unos cuantos que tienen heterocromía, es decir, un ojo de un color y otro. Pero hasta ahí llega la diversidad humana. Los seres humanos medimos más o menos, un adulto, una mujer, entre unos 50 y unos 80, dependiendo en qué lugar del mundo y qué condiciones de alimentación y la carga genética. Los hombres entre unos 55 y unos 85. Hay extremos. Shaquille O'Neal mide 2,17, sigue siendo un ser humano. Estaba Margarito, el que tocaba la guitarra en el metro de la Ciudad de México, que era como de ese tamañito. Ya murió Margarito, pero es un ser humano. Ese tamaño era. Margarito era de ese tamañito, sí. Pero Gente pequeña. Margarito hubiera podido reproducirse exitosamente con una mujer que midiera lo que mido yo. O sea, no hay una diferencia racial. Si hubiera una diferencia racial, no habría posibilidad de reproducción entre un grupo y otro. O serían como si un caballo y un burro tienen Una mula. una mula, pero las mulas son estériles. Y entre el Marianito y... Entre un No, pues no. pigmeo africano, que es el grupo humano que es en promedio más bajito, y un holandés, una pigmea, y un holandés gigantesco, porque los holandeses son el país más alto. Bueno, creo que ya los desplazaron ¿qué eran? Los croatas, me parece, sí. Entonces tenemos a un croata de 1,95, una mujer pigmea de 1,30. ¿No? Si tienen un hijo, Es un embarazo riesgoso. a ver, es un embarazo riesgoso, sí, pero si tienen un hijo, su hijo es un ser humano completo. O sea, puede seguirse reproduciendo, o sea, somos la misma raza. Todo lo demás son cargas ideológicas. ¿Y en qué otros animales pasa lo que con las mulas? Leones y tigres, pero creo que Sí. lo que no sé es si los leones y los tigres se pueden reproducir entre ellos. Lo que no sé es si los hijos son fértiles. Eso no lo sé. Hay que preguntarle a ChatGPT. Hay que preguntarle a ChatGPT a ver si no se lo inventan, o eso seguro sí lo sabe. Porque sí es cierto que ChatGPT lo que no se sabe lo inventa. Y con una certeza, pero más que nadie. Y con una certeza que se la crees. Ese es el peligro de la inteligencia artificial en ese contexto. Y muchísimos otros, pero bueno, en el contexto de los estudiantes que creen que ChatGPT les hace el trabajo, es que ChatGPT, y eso técnicamente se llaman alucinaciones. ChatGPT alucina, o sea, la inteligencia artificial generativa, que es como ChatGPT, No puedes confiar. lo que no sabe, lo inventa. Y esos inventos se llaman alucinaciones. Pero bueno, no estamos hablando de inteligencia artificial. Lo inventa y no lo señala. Claro que no. Y se inventa fuentes. Sí, sí. En el libro que escribió Roselena Ortiz en 2014. ¿Hizo en 2014? Bueno, nunca he escrito un Yo libro. una vez me contradije algo, Sí. ¿tú? Y me dijo, tienes razón. Claro. Era quién sabe quién sabe qué. Yo dije, qué padres conversaciones he hecho con eso. Pero a ver, ¿cuál es el estado más grande de la República Mexicana? Chihuahua. Yo un día le dije a ChatGPT, no es cierto, Oaxaca es más grande. No. Y me contestó, tienes razón, Oaxaca es más grande, porque los 7,000 kilómetros cuadrados de Oaxaca son más que los 9,000 kilómetros cuadrados. Es que ahora ni matemáticas. ChatGPT no entiende lo que dice. Lo único que hace es adivinar qué palabra sigue. Sí, aquí ya Capaz puso que que no, parece. que las crías del león tigre conocidas como ligres, hijo de león macho y tigresa, o tigones, hijo de tigre y macho y leona, generalmente no son fértiles, Ok. especialmente los machos.
Ok, Bueno, todo contesta, pero. sí, es probable que sí. Sí. Sí, sí. Oye, a lo mejor Chihuahua lo vemos más grande, porque como está más arriba. Sí, no, más Pero de Chihuahua. No, a ver, pero yo de chiquita contaba el chiste que en realidad Oaxaca es el estado más grande si lo planchas. Sí. Porque como es pura montaña, por eso le pregunté eso a ChatGPT. Pero bueno, ayudándole a mi hermana a preparar una conferencia. Más metros cuadrados. Chihuahua, sí, no, Chihuahua. Oaxaca es No, a ver, poquito. bueno, Oaxaca es mediano. Bueno, Chiquito, nuestros vecinos tlaxcaltecas. bueno, Que sí existen, pero digo de Chihuahua, Oaxaca. que sí existen y me consta. Sí, porque Preciosa, yo amo Tlaxcala. Amo Tlaxcala. Está cada día más Y bonita. hay una iglesia padrísima. Una, Katy, hay montones de iglesias preciosas. Yo creo que en primavera haremos otra excursión a Tlaxcala. Es que también en Pupa hacemos una excursión al semestre adicional a las clases y también las excursiones las suelo dar yo. Ay, qué padre. Y hay que irse de Pues vámonos mejor a Salimos- Chepe o a. Salimos de aquí a las 9 de la mañana y regresamos aquí a las 7 de la noche en camioneta rentada. Creo que me parece bien. Sí. Pero bueno, ya lo veremos. Entonces, con esto en la cabeza, hay algunas distinciones que me parece importante hacer. Primero, ¿a partir de qué momento hay historia? Desde que aparece. A partir de que aparece la escritura. Y entonces, aquí es muy importante no perder de vista que no es que un día empiece la historia de la humanidad, sino según las culturas se van alfabetizando y empiezan a dejar vestigios escritos, se puede empezar a hacer historia. Las pinturas en las mujeres. Pero son manifestaciones culturales, las pinturas, los artefactos, los enterramientos, que nos hablan de la existencia de homínidos inteligentes. Pero lo que se hace con las pinturas no es historia, es arqueología, es investigación antropológica. ¿Mande? Rupestre. El arte rupestre. Eso es la prehistoria. Sí, exactamente. Entonces, esta es la primera diferencia. La historia de la Tierra es larguísima y los seres humanos hemos estado aquí. Si la historia de la Tierra hasta este momento fueran 24 horas, los seres humanos hemos estado aquí alrededor de 7 minutos. Entonces es un pedacitito. Pero bueno, este tiempo que hemos estado aquí, a los seres humanos nos interesa conocer no solo nuestro pasado personal, sino el pasado de la humanidad. Y nos interesa por muchas razones. Siempre dicen que es importante aprender historia para no repetirla. Y vivimos en un momento en que es clarísimo esto. Estamos repitiendo la historia. Y además estamos repitiendo los peores episodios. Ese es algo que es muy característico del humano y es terrible. No tenemos memoria. No tenemos memoria. Para repetir las tragedias se evitarían teniendo memoria. Yo tengo una obsesión con la memoria, es uno de los temas a los que Pero personalmente. siempre vuelvo. Tampoco. Tenemos el mismo. El mismo error. Y decimos que nuestra inteligencia es superior a los animales. Sí. Los hombres podemos caernos todos los días con la misma piedra. Todos los días. Es el único animal que se tropieza con la misma. Pero no 2 veces, cada día de su vida. Entonces, es importante entender estos procesos para valorar lo que ha producido el hombre, para aprender las lecciones que nos hemos enseñado a nosotros mismos y que insistimos en que se nos olviden. O sea, el régimen fascistoide que están creando en Estados Unidos es tremendo. Con toda la lana del mundo, que eso es. Pero además parece que están decididos a quebrar la economía. Yo ya no entiendo nada, creo que ya nadie entiende nada.
pero entonces, Su propia economía. tenemos la prehistoria, que es hasta antes de la aparición de la escritura, y la historia a partir de la aparición de la escritura. Dentro de la prehistoria, como para ubicar a grandes rasgos, hemos dividido la prehistoria en dos grandes edades. La edad de piedra y la edad de los metales. ¿Y qué es lo que termina? En la edad de piedra, los homínidos, que no son solo Homo sapiens sapiens, también hubo muchos otros. Neandertales, cromañones. Mataron a Pedrones. Pero que hoy sabemos, insisto, que los neandertales no se extinguieron del todo, sino que todos los seres humanos que vivimos en el planeta, que tenemos genes que no tienen origen solo en el África subsahariana, es decir, todos los aquí presentes, tenemos entre el 1 y el 7% de genes de neandertal. Es decir, en nuestro pasado hubo un Homo sapiens que le hizo ojitos a una neandertal o viceversa. Varias veces, para que sea entre el 1 y el 7% de mis genes. Sí. Entonces, no solo somos Homo sapiens, pero somos centralmente Homo sapiens sapiens. Pero bueno, entonces, en la edad de piedra, había distintas especies de homínidos. Para la edad de los metales, ya solo queda el Homo sapiens sapiens, aunque hoy sabemos que con algo de genes de cromañón, perdón, de neandertal. ¿Sí? Entonces, ¿Y qué quiere decir homínidos? homínidos son nuestra familia directa. El Homo sapiens, el Homo neandertalis, el Homo heidelbergensis. ¿Mande? Los que caminan. Como los monos que, Sí. que pueden expresar Y ciertos los sonidos, ¿no? venezolanos. Sí, que tienen los denisovanos, que son más antiguos, que tienen que ver con el desarrollo de la capacidad cerebral, de los pulgares oponibles, de caminar erguidos. Ya tenemos leyendas de Bípedos. ¿Mande? Bípedos. bípedos, Que no podían cuando andaban. que tenemos estas leyendas tan bonitas que el hombre se hace hombre cuando puede voltear a ver las estrellas. Suena muy lindo. Ah, Pero más bien, cuando el hombre se hace hombre, la vista, hay el horizonte. hay culturalmente como dos marcadores que a mí me gustan mucho. Hay una escuela de pensamiento que habla de que se puede hablar de presencia humana en el momento en que hay enterramientos, es decir, en el momento en que los seres humanos no dejan que el que se murió se quede ahí, sino de alguna manera lo levantan, lo retiran, lo ponen en otro lugar, lo colocan, a veces le ponen objetos. Entonces, si hay ritos en torno a la muerte, que de eso nos hablan los enterramientos, hay seres humanos. Eso sería la Los aparición de vegetales- lo sagrado. Puede ser, sí, tiene que ver, exactamente, porque es la conciencia de la muerte. Esto tiene que ver con la conciencia de la muerte. Pero hay otra teoría más nueva que también me gusta mucho, porque además me parece mucho más de un mundo de cuidados. Cuando vivimos en una sociedad en la que la mayor parte del trabajo de los cuidados recae en mujeres. Y se dicen que se puede hablar de humanidad cuando sobreviven personas que no hubieran sido capaces de valerse por sí mismas. Es decir, encontraron un enterramiento de una joven que tenía una fractura en el brazo que ya había soldado. Es decir, en un animal, si un miembro de la manada se rompe la pata, ahí lo dejan para que los leones se lo coman mientras nos vamos todos los demás. Pero en el momento en que el grupo humano protege y procura a este miembro desvalido, de modo que hasta que pueda volver a valerse por sí mismo, nos está hablando justamente de una lógica de cuidado más allá del instinto materno. Sí. Y este cuidado también nos está hablando de humanidad. Híjole, parece que la estamos perdiendo. Y parece que lo estamos perdiendo. Los neandertales tenían esto también. Por supuesto.
Hay enterramientos, por ejemplo, lo veíamos en el curso de primavera, en lugares como en Atapuerca, en España, hay lugares en que hay enterramientos de neandertales y unos años después, es decir, una capa superior de enterramientos de Homo sapiens y luego unos años de enterramiento de neandertales. O sea, es un lugar que estuvo ocupado alternadamente por diferentes especies homínidas. Oye, volviendo para atrás, la mujer que soldó Su fractura. su fractura estaba solo herida. No, a ver, murió. Como el muerto. Sí, sí, a ver, murió, pero esta niña murió unos años después. Sanó. O sea, la fractura llegó a soldar. A sangrar, sí, y eso ya lo entendí. Pero el muerto que enterraron, porque estaba muerto, a lo mejor lo enterraron para que no esparciera Lo que sea, pero en la sola conciencia de enterrar para no esparcir enfermedades, ya es una conciencia de que la muerte Sí. es un estado distinto. Tienen nómadas, ¿no? O sea, no es una piedra que se cayó, no es una rama que tiró el árbol. Ok. Es la aparición como de la alteridad del ¿Qué tiene que ver eso con la conciencia del otro? El cuidado del otro. El cuidado. Sí se nos está olvidando, ciertamente. Entonces, la edad de piedra, que va de... Es que no tengo el dato a la mano. No, ¿De piedra? edad de piedra. Aquí está. Yo tampoco me puse. Desde la aparición de los homínidos, que es hace millones de años, hasta hace más o menos 5.000 años. Sí. No, es que depende de los lugares. Y les digo, no, o sea, no es que los seres humanos un día todos se acostaron en la edad en neolíticos y amanecieron en la edad de bronce. Son cambios graduales y que se van dando gradualmente en los distintos lugares. Por eso les digo más o menos, y es un margen. Pero lo que sí es claro es que aquí, en este territorio, no había universidades hace 10.000 años, como dijo nuestro expresidente. Eso sí está muy claro. No, antes, hace 10.000 años había universidades. Bueno, no, cuando llegaron estaba el Tepozcali o... No, claro, el Teocalli, sin duda. Tepozcali, Pero la universidad es una creación medieval de Europa Occidental que aparece alrededor del año 1000 después de Cristo. Ya había Biblia. Decir que había universidades es no entender. O sea, no estoy diciendo que aquí no hubiera culturas complejas, las había, complejísimas, extraordinarias. No había universidades. Y hace 10.000 años menos. los colegios. Es de ignorancia. Sí. Sí, ignorantes. No. Esto. No me hagan hablar de Trump, que me pongo muy nerviosa. Entonces, la edad de piedra se divide en 3 etapas, más o menos. El paleolítico, que es la edad de piedra antigua. Paleo significa antiguo. Luego el mesolítico, que es la edad de piedra intermedia. Entre el paleolítico y el mesolítico hay una complejización de la cultura, de las herramientas. En el paleolítico son herramientas de piedra muy burdas, que básicamente es como piedra contra piedra y como se pueda. Y ya en el neolítico, con la piedra empiezan a tallar otras cosas. Y luego llega el neolítico, que es la más nueva de las edades de piedra, que se caracteriza en modo general por la aparición de la agricultura y la cría de animales domésticos. Digo en términos generales porque hay grupos que hoy siguen siendo nómadas, cazadores-recolectores. Sí, en África, ¿no? En el Amazonas. Y los animales criaron En islas del Pacífico. pastoreo. Ajá, las islas, ¿verdad? Entonces, después viene la edad de los metales.
En la edad de los metales hay dos grandes etapas. Hay gente que habla del intermedio, que es la edad de cobre, pero bueno, hay dos grandes etapas. La edad de hierro y la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de bronce va más o menos, insisto, más o menos porque va cambiando en cada lugar. Bronce, del 3300 al 1200 antes de Cristo. ¿Y con el hierro? Pues La edad de hierro va del 1200 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Grecia y Roma son la edad de hierro. La edad de hierro en Mesoamérica empieza cuando llegan los españoles. Antes de que lleguen los españoles no hay hierro. no hay obsidiana, todavía para. No, y hay bronce, y hay oro. Ah, sí hay bronce. Sí hay metales, Pero por el supuesto. bronce es una aleación. De cobre y estaño. Está más difícil hacer bronce que hacer hierro. No. Es una tecnología distinta. Además, el hierro se derrite a una temperatura mucho mayor. Y tiene que ver con la existencia de yacimientos, el desarrollo tecnológico, etc. ¿Cómo habrán encontrado? ¿No? ¿Con sus fogatas? ¿Con incendios? Es una gran pregunta. Pero bueno, vamos a volver a Europa, porque en esta materia hablaremos de Europa. Entonces, digamos que por ahí, sí estoy grabando, sí, del 200 antes de Cristo, que estamos dentro de la edad de hierro, es el inicio de la expansión de la cultura romana. Es la época de la República Romana. Y la República Romana abarcaba lo que tenemos en rojo en este mapita. Una parte importante de lo que hoy es Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña y la costa mediterránea de la península ibérica. En la República. En la República Romana se escribe. De la República Romana hay historia. Tenemos en la margen sur del Mediterráneo la cultura cartaginense. Los cartaginenses son descendientes de fenicios. Los fenicios que salieron de Medio Oriente, exploraron el Mediterráneo, crearon colonias comerciales, y una colonia comercial en la costa norte de África fue Cartago. Que Cartago significa ciudad, nueva ciudad. Ciudad nueva en la lengua fenicia. También los cartaginenses escribían Cartago. En Medio Oriente tenemos toda esta zona pintada de amarillo, que además se extendía un poco más. Es la zona de lo que se conoce como la cultura helenista o helenística. Es decir, a partir de que Alejandro Magno, más el griego, conquista un territorio muy grande, se generan elementos culturales comunes entre toda esta zona. Y en toda esta zona se escribe hace muchos años. En Mesopotamia, en Egipto, se escribe hace muchísimos años. Pero en toda la zona que tenemos ahí como color beige, todavía no se escribe. Entonces, lo que sabemos de lo que pasaba ahí hasta antes de que llegaran los romanos, o hasta antes de que se les acercaran los romanos, lo sabemos. Por un lado, por lo que nos contaron de ellos sus vecinos, pero los vecinos no son muy confiables. Pues allá del otro lado de la montaña viven unos que dicen que se llaman los Eleusidas y que, bueno, así tienen unos dioses muy raros y son muy salvajes porque no hablan griego. Eso significa bárbaro. El bárbaro es el que no habla griego, es el que balbucea. Al hablar, el que habla con
Ese es el bárbaro. Oye, pero tú nos habías dicho que los fenicios no dejaron nada escrito. No, los fenicios claro que dejaron escritos. ¿Quién nos dijo eso? Los celtas. Las sectas. Los celtas sí no dejaron nada escrito hasta que se cristianizan. Ah, Oye, ahí están las historietas de, ¿cómo se llaman? Los cuentos de... De Asterix. Maravilloso Asterix, maravilloso. Obelix. Entonces, sí, la escritura es cuando comienza la historia, porque los celtis sabemos que estuvieron. A ver, ese es el punto. Sabemos que estuvieron porque Julio César habla de que del otro lado de los Alpes viven unos que se llaman los celtas. Que ya algunos historiadores griegos habían hablado de unos que vivían aquí, a los que les llamaban los gálatas, y que vivían aquí también. Gálatas y celtas hoy sabemos que son el mismo grupo. No, No. los celtas. No. Ahorita vemos un mapa de la extensión de los celtas. Entonces, y en el caso concreto hay mucha información de mitos celtas y de leyendas celtas irlandesas, pero tiene que ver con la aparición de monasterios en Irlanda a partir del siglo VI, en que en los monasterios los frailes saben leer y escribir, y los líderes tribales celtas locales les piden que escriban sus historias. Como hicieron aquí. Como hicieron aquí. A ver, pregunta de ignorante. ¿Quién enseña la escritura? ¿Quién fue el primero que dice, este va a ser tal letra y todo? A ver, la escritura ha surgido independientemente una de otra en muchos lugares a lo largo de la historia de la humanidad. Digamos, concretamente, la tradición a la que pertenecemos nosotros surge en Mesopotamia, con la escritura cuneiforme, que se puede leer perfectamente y es maravilloso. O sea, últimamente, no sé por qué ha coincidido que he leído muchos artículos y me he topado con muchos podcasts que hablan de un habitante de la Mesopotamia antigua que escribe una carta para reclamarle a su mamá lo mal que lo trata. Mamá, es que tú no me entiendes. Y es que no te das cuenta que aquí donde estoy, todos mis amigos están estrenando y yo traigo ropa vieja. O sea, es una carta escrita hace 3.500 años. ¿De dónde aprendió? La escritura cuneiforme se cree que se desarrolla en Mesopotamia para llevar la contabilidad. Los mesopotámicos son una cultura, los mesopotámicos, asirios, etcétera, que surgen en toda esta zona, empiezan a usar palitos para llevar las cuentas. Y de repente desarrollan una cosa así, por decir algo, que significa lana, y una cosa así, que significa grano, y una cosa... Entonces, el origen de la escritura, en nuestro contexto, que es la cultura grecorromana de la que venimos nosotros, la cultura del occidente de Europa, de la que venimos nosotros, surge en Mesopotamia para llevar la contabilidad. Mesopotamia sí que puede ser el Éufrates y el Tigris. Tigris y el Éufrates, sí. ¿Dónde están? Aquí no salen. ¿No es Irán? Sí. Irán. Mira, ¿En dónde? por aquí. Irán. Mesopotamia es Irán. Ajá, ahí. Que fueron persas también. Después fueron los persas, hoy los iraníes. Entonces, la escritura cuneiforme se cree que se desarrolla a partir de un sistema contable. ¿Esa también andaba en la piedra Rosetta o no? La piedra Rosetta, no, la piedra Rosetta es egipcio y griego. ¿Y griego nada más? Me parece que sí, o son tres. Son tres. Sí, egipcio, griego y... puede ser que también sea alguna cuneiforme, puede ser, no estoy segura. Porque la escritura cuneiforme es toda un conjunto de escrituras y sobre todo es un alfabeto común que se usa en muchos idiomas, como el nuestro. Usamos el mismo alfabeto con variantes locales para escribir
el español, el inglés, italiano, alemán, sueco, polaco, croata. ¿Sí? Y ahora tenemos que aprender chino. Es antiguo, Entonces, jeroglífico y demótico. Demótico. ya sé que estamos hablando de Europa, Es la propiedad pero de- por ejemplo, los mayas, ¿me entiendes? O los incas. Es que por eso digo que surge independientemente en distintos lugares del mundo. Porque ellos se van a contar. Sí, sí, a ver, en nuestro contexto, de esta escritura cuneiforme, llegamos como al protogriego, estoy súper simplificando, que nos conduce al griego, y por aquí hay como una combinación de elementos que llevan al alfabeto latino, que es el que usamos nosotros. Pero por otro lado, en China se desarrolla un sistema de escritura independientemente de esta tradición. En Sudamérica se desarrolla un sistema de escritura que no tiene nada que ver con esta tradición. En Mesoamérica se desarrolla un sistema de escritura que no tiene nada que ver con esta tradición. Dime. ¿Y los eslavos son Usan, a ver, el eslavo es después, es una variante del griego que se desarrolla, o sea, y no se llama griego, se llama son cirílico. Ay, ¿te acuerdas del árbol que nos sacaste? Ay, aquí está nuestro querido árbol. Ahorita lo vamos a ver. Nuestro querido árbol. Ahorita regresamos. Pero es que Es hermoso, ¿sí? no, déjame llegar al árbol. No, es que esta es la otra presentación. Sí la traigo, si no lo vemos la próxima clase. Vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Entonces, el cirílico, que es en el que se escriben la mayor parte de las lenguas eslavas, no todas, más bien. Sí, a ver, se escribe con lenguas latinas el polaco, el eslovaco, el esloveno, el checo y las lenguas de Yugoslavia. Se escribe en cirílico o variantes del cirílico, el ucraniano, el ruso, el bielorruso y el búlgaro. Pero bueno. Entonces, aquí la idea es que, ¿cómo pasamos de esto a esto? No, por guerras Movimientos. Por movimientos o canciones. de grupos? y movimientos. Y también, ¿no? Guerras de divido y ahora soy Claro. aquí, hasta acá. Sí, Pero al sí, principio yo creo que eran la gente que, como nómadas que se iban moviendo. claro. Y Siempre llega, ha habido guerras de poder, ¿no? sí, y por eso los límites entre una cultura y otra, entre un grupo humano y otro, son dinámicos. No es que esta raya se quede pintada aquí para siempre, insisto. Lo común es la migración, lo común es el movimiento geopolítico. Ya está, Misachal nos regresaron. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El Misachal. ¿Cómo se llama? Chamizal. El chamizal. El Ok. chamizal. Y la gente que está aquí hoy no es descendiente de la que estaba aquí hace 200 años. Porque algunos de los que estaban aquí hace 200 años ya están en otro lado. Y los que estamos aquí hoy somos descendientes de algunos de los que estaban aquí hace 200 años y de otros que llegaron de otros lugares. Sí, sí, es un amor de ver. Me gusta muchísimo esta serie de fotos. Quizás ya la hayan visto. No. Esta es la selección francesa de fútbol en 1904. Parecen cuates todos. Todos igualitos, bigotones, relamidos. Pero hasta la cara. Ok. Selección francesa de fútbol en 1904. Selección francesa de fútbol en 1960. Puro blanco. Pero bueno, ahí hay un calvo, un pelirrojo, algunos un poco más morenitos. Selección francesa de fútbol que participó en la Eurocopa del año pasado. De africanos. No siempre con africanos. Africanos, norafricanos,
africano, sí. Mbappé es hijo de europea y africano. Africano. El de Sí, México ya están parece que es reforzando como su de equipo. Middle East. Pues sí, es que hay muchos tunecinos, por ejemplo, argelinos, que son del norte de África y que cultural. Y En Estados Unidos, bueno, sí, a ver, les dije que no iba a hablar del tema, pero acaban de sacar una convocatoria para que la gente se una a la policía migratoria de Estados Unidos, al ICE. Sí, sí. Y dice, únete para defender nuestra cultura. ¿La cultura de quién? pero sí está evidentísimo que hasta el No tienen nada. patológico que está denunciando esto es producto de migrantes. Sí, se lo han Por lado alemanes, por lado materno. Aparte que Escoceses. saque a su esposa, Casi que la lleve. La primera era checa, la segunda wasp, la tercera es eslovena. Sí, pero está haciendo casi, me imagino que está haciendo casi la ideología de los nazis. No, a ver, es No, nacionalismo cristiano, Christian nationalism, que creen que Estados Unidos es una nación blanca cristiana. Y no es cierto. Es una nación blanca cristiana y también es una nación latina cristiana y también es una nación hindú, Protestante. sí, De hecho es sitio porque ellos invadieron. Los dueños. pues sí, a ver, eso, que hoy la gente salga a Estados Unidos y le diga a un cherokee, regrésate a tu país. No, perdona, estoy parado en él. Sí, o sea, tiene que regresar eres tú porque yo estoy aquí. Pero no aprendemos. Y que además, la historia, y ahora es uno de los temas que quiero mencionarles sobre es un elemento que se manipula absolutamente. Claro. Entonces, Cuento es el que. en cualquier acontecimiento en el que intervienen dos personas, hay por lo menos dos versiones. Digo por lo menos porque la versión que yo cuento hoy de lo que pasó hoy en la mañana y la que yo misma cuente dentro de una semana de lo que pasó hoy en la mañana va a ser distinta. Porque la memoria no es fotográfica. La memoria es selectiva y recuerdo ciertas cosas y olvido otras por subsistencia. Entonces, si la historia parte de esta memoria y de estos documentos escritos, ¿quién escribe? ¿Para quién? ¿Qué busca? ¿Qué quiere ocultar? Exactamente. ¿Qué motiva? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? Y sus intereses. Sus intereses. Y que además, en el mundo en el que vivimos hoy, en el que creemos que los países son eternos, son resultado de la voluntad divina o de la ley universal, creemos que van a estar ahí para siempre, ninguna cosa es cierta, pero este país, este fenómeno histórico concreto que se llama el Estado-Nación moderno, se empieza a configurar a partir del siglo XVII, terminando la Guerra de los 30 años. Ya hablaremos en este curso de la Guerra de los 30 años. Y acaba de tomar forma después de la Revolución Francesa. ¿En qué siglo comenzó? Siglo XVII. Es después del siglo XVII. En el siglo XVII, después de la Guerra de los 30 años. Ahí fue donde se casó. Donde fijan. 14 con. No, el Tratado de Westfalia. Pero de eso hablaremos más tarde. No, ¿qué dijo? Del siglo XVII, después de la guerra de los El Tratado de Westfalia, que es el tratado con el que termina la Guerra de los 30 años, que es una guerra internacional, interreligiosa, violentísima, que se da en torno al territorio que hoy ocupa Alemania,
pero no solo ahí, y en el que intervienen alemanes, austriacos, suizos, suecos, checos, ingleses, españoles, franceses, católicos contra católicos, protestantes contra protestantes, calvinistas contra luteranos. Es un desastre. Son 30 años. Da tiempo de que todo el mundo meta la cuchara y que todo el mundo se pelee con todo el mundo. Ah, fue el tiempo de Juana de Arco. No, mucho después. No. Ah, después de Juana de Arco. Juana de Arco es la guerra de los 100 años. Ajá. Esta es la de los 30. La guerra, a partir del Tratado de Westfalia, se empieza, esto es el origen de las relaciones internacionales. De esta idea de que un gobierno tiene soberanía sobre un territorio y el gobierno de junto no se puede meter. Y a partir de esta creación de la idea de soberanía nacional, que es una creación del siglo XVII, antes de eso, pues, si quiero que esto sea mío, llego, pateo al que está y me quedo yo. Pero después de Westfalia, en teoría ya no se puede. A menos que los que estén sean atrasados, caníbales y primitivos. Entonces soy yo muy bueno y vengo a traer la civilización. O a robar sus tejas. Estoy caricaturizando, evidentemente. Claro. ¿Qué había pasado en el siglo XVII? Entonces, a partir de esto, se empieza a conformar esta idea de que un país es un país soberano, con un gobierno que tiene injerencia sobre su territorio, y se acaba de definir después de la Revolución Francesa, cuando instituciones como el Sacro Imperio Romano Germánico desaparecen, las ciudades-estados empiezan a juntar en unidades políticas más grandes, y podemos hablar de los países modernos, es el Estado-Nación moderno. El Estado-Nación moderno usa la historia oficial como un instrumento de creación de identidad compartida. Porque si ya nos pusimos de acuerdo y este pedazo es el que me toca a mí, va a haber adentro personas que no tengan demasiadas cosas en común. Probablemente tengan la misma religión. En muchos casos ni siquiera eso. Pero no hablan el mismo idioma. Hablan distintos dialectos del mismo idioma en el mejor de los casos. No tienen una identidad común. ¿Qué tenía en común un habitante de la Baja California en 1821 con un habitante de Chiapas en 1821? El idioma, son católicos y viven en un lugar que ya no es Nueva España y todavía no sabemos cómo se llama. Entonces, al inventar el Estado-Nación, tengo que crear la identidad nacional. La identidad nacional pasa por la historia patria. ¿En dónde se enseña la historia patria? En la primaria. A todos en la primaria nos enseñaron la historia de Benito Juárez, el pobre pastorcillo que iba brincando por los montes oaxaqueños. Y un día fue presidente. ¿Qué pasó en medio? No importa. Era un pobre pastorcillo que brincaba por los montes y un día se hizo presidente y me dio 1.38. 1.38. Y se olvidaba porque no quería ser. Y tenemos a los niños héroes que dieron la vida por la patria, y Juan Escutia se envolvió con la bandera y se aventó. Y Zaragoza aquí. Y Zaragoza, el gran héroe que defendió a la ciudad de Puebla. ¿Dónde la contraparte? La hay. Lo que pasa es que Digo, ¿de dónde? O sea, alguien escribió esta historia. Y alguien tuvo que estar de testigo para la contraparte. Sí. Así se ¿Pero por qué estuvo tanto tiempo oculta? porque la identidad nacional está por encima de la verdad histórica. O sea, nos conviene crear héroes. Sí, porque los héroes nos conmueven a todos y nos hacen estar dispuestos a dar la vida por la patria. Mexicanos al grito de guerra. Ese es el proyecto. Sí, eso es lo que pasa. Porque siempre han dicho, ¿cuál es la identidad del mexicano? Cuando llegaron los prehispánicos,
perdieron su identidad al ser conquistados por los españoles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Sus identidades, porque había una gran diversidad. ¿Cómo hacer Que tengamos una. que nos identifiquemos todos como una nación? Vasconcelos lo que hizo fue poner la cultura de La raza de bronce y las reyes. hacer todo eso para que todos tuviésemos esa identidad. Sí, pero sí, claro, pero esto pasa en todos los países. En América Latina es muy claro porque es a partir de la independencia. Pero en Francia es después de las revoluciones de principios del siglo XIX. Entonces, Pero déjame que te diga, en Estados Unidos fue peor. A los apaches les robaban a sus niños para llevarlos a unos internados. Y en Canadá. Horribles. En Canadá Que se se morían, mataban, que se querían escapar y se mataban. Entonces, Encontraron dos. En el siglo XX, los romanos, ¿cómo nos construyeron? Los Sí, niños. sí. ¿Cómo nos construyeron la identidad nacional? Nos contaron los mismos cuentos a todos. sí. Entonces, Entonces, Hacíamos acto cívico, cantábamos el himno ay, nacional. creo que era muy bonito. Era muy bonito. Hasta que empezaba a salir el sol y empezaban a caer las niñas. Sobre todo las niñas de secundaria que estaban a dieta, salía el sol y les daba el sol en la cara y azotaban. por otro lado se necesitaba. A ver, eso, sí. Se necesita para crear cohesión social. El punto es que hay que trascender el mito. Ajá, sí, eso. entonces, o sea, esta nación que se tiene también se puede inculcar por la religión, Claro, que por eso tenemos nuestra Virgen Morena. por eso la Virgen de Guadalupe es tan importante. La idea del Estado-nación moderno es que ya trascendió la religión, Ujú. en teoría. Pero, a ver, esta es una religión secular. Sí. Es un sacramento. Es un rito. Ese civismo, por lo que hace. Sí, pero esto es un rito. Sí, pero A la bandera se le saluda, te pones de pie. Claro, a ver, no estoy diciendo que esté mal. Adri, Estoy diciendo que tenemos que ser conscientes que es una construcción social Sí, sí. y que responde a intereses claros. Así. Y el punto es que si tú sigues por este camino, acríticamente, llegas a la xenofobia. Nosotros somos lo más chido del mundo y todos los demás fuchihuacos. No vamos muy lejos. En este momento, Claro. bueno, en el recién periodo pasado de la presidencia, hay dos historias que se escriben. Unos piensan de una manera y otros otro. Depende quién escribe Sí, claro. cada historia. No, y que mientras... Nos creó las divisiones empiezan. Sí, claro, mientras todos veíamos a Jacobo Saludowski en el noticiero de la noche y leíamos los mismos 4 periódicos, vivíamos en el mismo país. Exacto. Hoy que cada quien se informa, suponiendo que esté informado, en Instagram, TikTok, lo que el algoritmo de YouTube le quiere poner y lo que cuentan sus amigos en Facebook, cada uno de nosotros vive en un país distinto. la Torre de Babel. Y estamos creando una torre de Babel. En cada país se crean. Y esto permite que sea muy fácil manipular y polarizar. Exactamente. Divide. Y reinarás. Sí, a ver, sé que no es de México la clase, pero hagan el ejercicio, no lo vamos a hacer ahorita, hagan el ejercicio. Repasen la letra del himno. Número 1, piensen que ciudadano quiere generar el himno. Un ciudadano guerrero que sale, que defiende, que muere por la patria, como Juan Escutia. Pero es que ese himno se hizo después de las guerras que Claro. tuvo México. Sí, Estuvo contra Estados Unidos, contra... pero al final es un anacronismo. Porque ¿qué porcentaje de la población nacional entiende el himno? No se lo sabe. Es que no, Bueno, ya no se lo sabe. A ver, Faltamos que ya. Que fue cantar. Sí. de posición Sí, mexicana, nosotros sí. de México. Todo el himno, teníamos que poner todo el significado para entender el himno de la Claro. Sí, porque si no, maciosare es más. no es más. Sí, pero si se atreviera a un extraño enemigo, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero, o sea, empezamos a crear cosas extrañas en este contexto.
Hay muchos En gracias. su templo. Y retiembla en su centro de la tierra al sonoro rugir del cañón. Yo sigo sin entender por qué centros. Y así lo reprueban en los concursos del himno nacional. Bueno, es que así se hablaba. Esta, bandera. Es la figura poética. Sí, se permiten las figuras poéticas. Otros elementos de conformación de la identidad nacional. Los desfiles, las grandes ceremonias. Y les traigo 3 ejemplos. Ay, los desfiles de antes. Chino. O es Kim Jong-un en Corea del Norte. Sí. Al que marche chueco, Lo matan. sí, no, es una cosa tremenda. El pelo igual. Diferente, ¿eh? Sí, no, ¿cómo crees? Tenemos Sí, se le encanta. en el show muy bonito. Oye, los uniformes son pues. Y Que además los están muy quintas derechitos. ya no está tan bueno. La escuela, sí, los cadetes de la naval. Ok. Luego tenemos el desfile que se inventó Trump hace unos meses con el tanque que iba. No vieron este video, es precioso. No, El tanque va. Están las gradas vacías, los tanques rechinan. A muchos de los soldados los hicieron marchar en contra de su voluntad, entonces a propósito marchaban a destiempo. Durante entonces. En Estados Unidos, en Washington, en junio. Es que El cumpleaños de Trump, No seas mal pensada. No. Era el aniversario del ejército de Estados Unidos. Casualmente también cumpleaños de Trump. ¿no? Y es que fue en Francia y Como Porfirio, exacto. vio cómo era el desfile y él quiso tener un desfile igual. Sí. Lo vio en Francia. Donde Sí, Estados Unidos está prohibido los desfiles porque no podemos enseñar Las armas, armas que se tienen en Estados Unidos. porque son secretas. Perdón. Sí. Somos super secretos y no podemos enseñar qué fuerza militar tenemos. Entonces Fuerza prohibidísima. sacamos el cañón viejo. Pero sacan la pistola en Por la eso escuela. sacamos la porquería. Sacan el cañón viejo No que la va sacan desfilando ahí. haciendo. Oye, no sacan las armas ahí, pero las sacan en las escuelas, ¿no? Centros comerciales. Esas son tu libertad. A ver. Tenemos símbolos patrios. Sí. María, la reconocemos. Ya. La relacionamos con la Revolución Francesa, aunque no es de la primera, es de la tercera Revolución Francesa, pero bueno, no importa. Este cuadro, la figura de María desde la primera. Hacemos distintas cosas con nuestros símbolos nacionales. En Estados Unidos se visten con la bandera y es su manera de demostrar su orgullo patrio. Aquí nos parece una falta de respeto enorme, porque tenemos una Porque son relación nuestras creencias. sacralizada con los símbolos patrios. Ujú. Yo me acuerdo muy bien, y soy menor que la mayor parte de ustedes. No, En el- papá. En algún acto, un poquito, unos 2, 3 años menor, me acuerdo un acto cívico en que yo iba a un colegio de puras niñas, en que la banderada, al pasar abajo de la canasta de básquetbol, le pegó a la bandera con el aro. Tuvimos que hacer otro acto cívico de desagravio a la bandera. Híjole. Eso es o no. Eso ya es fetichismo. Es que exactamente. Oye, yo estudié antes también en colegio de niñas y no había. Yo estudié en América y me tocó. Ahora sí, Habrá sido la perfecta, o que ese día estaba la inspectora de la SEP. No sé. Seguro. En México también tenemos nuestros símbolos. Sí, es Los calendarios de los 40s y 50s. 60s y 70s. Oye, se va a ver la primera. Todos los españoles Sí, feos todos feos y y a los indígenas. Con un six-pack. exacto, con sus cuadritos. Ok, entonces, si nos damos cuenta, toda esta, otro elemento fundamental del que no hablé, o más bien que no representé aquí, es el idioma. En México, todos hablábamos, pero no todos, pero todas las personas que sabían escribir, hablaban español. Y el español se impone como lengua nacional por encima de las lenguas indígenas locales a través del sistema de educación pública. Sí. Hoy ya dimos
media vuelta y es a través del sistema de educación pública cómo se conservan las lenguas locales. Pero durante muchos años, la educación pública, gratuita, laica, era en español. Y hay del que se le ocurría hablar en totonaco. Le tocaban 3 reglazos en el trasero. Esto mismo pasa en Europa. El francés actual se impone sobre los dialectos locales a través del sistema de educación pública. El castellano se impone por encima de las lenguas locales a través del sistema de educación pública y la prohibición franquista del uso de lenguas regionales. Aquí se ha prohibido el uso de la lengua. Nunca se prohibió explícitamente, pero sí se prohibía usarlo en la escuela. ¿Por qué? Porque creíamos que esta identidad nacional exigía que todos habláramos la misma lengua. Pues sí se necesita mucho. Sí, pero más bien ahora entendemos que hablar una lengua no debe ser a costa de la otra. El bilingüismo y trilingüismo es mucho más aconsejable que la desaparición de las lenguas locales. Pero sigue habiendo lenguas indígenas que están desapareciendo. Sí. Porque cada vez son menos las personas que las hablan. Y el típico chiste de la lengua de no sé qué lugar de la Sierra de Oaxaca que está a punto de desaparecer porque solo la hablan 2 viejitos que están peleados y no se hablan hace 10 años. Es como, y esto sí es real, porque las madres del convento de Santa Clara dejaron de hacer tortitas de Santa Clara. ¿Por qué? Porque se murió la monja que tenía la receta. Se los juro, no es invento. Real. Las madres clarisas de Puebla dejaron de hacer Pero tortitas. oye, entonces, ¿cómo se hacen las tortas de Santa Clara, las tortitas que estábamos hablando? Ya no son de Santa Clara, se llaman de Santa Clara, pero ya no los hacen las monjas clarisas. Es que yo decía que, no me acuerdo del sabor de cuando era niña, sabía diferente La la masita. masita que viene en medio, la repita. Ve Hoy a mí me sabe de no pura sabe azúcar, tanto a sí. pepita, Ve. más azúcar. Ve a comprarles a las madres dominicas de Santa Catalina, que están atrás de la iglesia de Analco, Ajá. que venden unas tortitas. No les digas que son de Santa Clara porque se ofenden. Ellas dicen que son de Santa Catalina porque las ok, crearon ellas. ok, tortitas. Y son buenísimas. Y son, pueden ser chiquitas, una de este tamaño que vendes a rebanadas, que tú comes a rebanadas y es deliciosa. Además, las mejores campechanas y las mejores rosquitas de canela del naranja. A ver. Sí, tenemos que revisar la lista y la completamos. Esta niña tan preciosa se tomó el trabajazo de sacar todos los conventitos que nos quedan aquí en Puebla, qué cosa venden cada uno. ¿De veras? Sí, es que Se tomó el trabajo, ella es la Su- heroína. su chifla. Es que en verano les di la materia de iglesias y conventos de Puebla. Te tengo que decir, bueno, hay que revisarla, pásamela y la reviso. Las madres concepcionistas, las que están por Walmart, hacen buñuelos todo el año, no nada más en Navidad. ¿Qué Walmart? Sí, Pero que, Walmart de San Manuel. ¿qué tamales son? Son las concepcionistas. Ah, sí, y hacen unos tamales también buenos. Y hacen así unos, los reguiletes, o sea, los buñuelos esos de reguilete, los que les llaman de mazo, porque les hacen así. Así, te hacen nada. Yo creí que solo los hacían en Navidad y el otro día llegó mi tía a regalarle a mi papá y todos. ¿Las concepcionistas los hacen todo el año? Sí, las concepcionistas. La noticia del mes. Dime, Alma. Perdonen que les interrumpa, pero por ejemplo, si el idioma se puede aceptar con lenguajes, entonces, ¿dónde queda el Estado-Nación moderno? Porque cada país tiene su lenguaje que tiene que usar, excepto Canadá, que son 2 idiomas. Es que este es el ejemplo. Canadá puede ser un Estado-nación moderno bilingüe. Bélgica es un Estado-nación moderno plurilingüe. La tendencia va para el lado contrario. Es decir, hoy en España son También. lenguas oficiales. El castellano, que no le digas español porque qué insulto, porque nada más de Castilla, no es de España. Entonces, Castellano, el catalán, vasco, vasco,
y gallego, por lo menos. Asturiano no. A saber, Sí, sí, el asturiano había desaparecido y se revivió y ahí hay otras. pero que no es tan popular. Ajá, bueno. Entonces, a ver, estamos en una época en que se acabó la modernidad. Estamos en una época que llamamos postmodernidad, o más bien ya quizás la post-postmodernidad. Entonces, esta idea de un Estado-nación en que todos tenemos que ser iguales, pensar lo mismo, tener los mismos valores y hablar el mismo idioma, ya no es lo central. Se empieza a imponer más bien esta idea de estados multiculturales, en el que en el mismo país pueden vivir personas que hablan distintos idiomas, que tienen distintas culturas, practican distintas religiones. Pero esto, entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, era impensable. Y sigue habiendo lugares en que esto que les digo es impensable. En Estados Unidos, si se te ocurre hablar un idioma que no es inglés frente a un redneck rabioso, la que se te arma. Bueno, apenas ahora. Sí, ahora, hoy. Antes no. Sí. Antes, por eso, por eso, Redneck. cuello rojo. Se le llama redneck porque los que hacían el cultivo Andaban asoleados. Eran los blancos que se asoleaban, bueno, y que además eso se ponían todo. Son la gente más cerrada que pueda haber. son todos, bueno, no todos, pero la mayor parte de los simpatizantes de Trump. Ajá. Gente racista, ignorante, manipulada. Ignorante. Ignorante centralmente. Los más segreguistas son ignorantes. Los latinos que van a Claro, Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los documentos Que legales, no piensen, no más que trabajar. tú lo puedes pedir dependiendo en qué idioma. Sí, pero Algo que en Alemania no se puede. ya empieza a dejar de haber presupuesto para traductores, por Ya. ejemplo. Sí. O sea, la tendencia va para el otro lado porque no entendemos nada. Porque a ver, esto es clarísimo. Si nos creemos este cuento y creemos que este cuento es lo único que existe, el siguiente paso es ser nazis. El nazismo, Exacto. los fascismos son resultado inmediato de este Estado-nación. Es el ultranacionalismo. Exactamente. Bueno, y ese Estado-nación es el que estamos hablando, es el que impone un idioma oficial. El que impuso un idioma oficial. Pero es que entonces, si no todos nos entendemos, puede haber muchos idiomas, pero tiene que haber un oficial para entender. No, la lógica, no, es que no vamos a decirlo oficial. En India, por ejemplo, que hay 60 idiomas oficiales. ¿Sí? Sí, la India. Sí. 60, no me acuerdo, 50 y tantos, no me acuerdo el número. Pero Muchísimos. En China también hay. es lo que llama, pero hay una cosa, es un fenómeno que en nuestra cabeza no podemos entender, que es la lengua franca. Es decir, tú en tu casa hablas el idioma que te da la gana, pero cuando sales a la calle, te entiendes en español. Sí, es lo que yo digo. Sí, en Filipinas, por ejemplo, durante mucho tiempo hubo muchísimos idiomas y la lengua franca era el tagalo. De los de ahí. En la India, la lengua franca es una versión simplificada del hindi. Entonces, si yo hablo maratí y tú hablas cualquier otra cosa y nos encontramos en la calle, si yo te compro pulseritas, te voy a regatear en hindi. Porque tú y yo tenemos un conocimiento básico del hindi que nos permite lo básico. Lo básico. ¿Entendés? Ya se fue una persona y no ha pasado lista, les digo que siempre se me olvida. Y ya son las 6:30. Está muy interesante. ¿Alguien me falta su formatito? No, Ya nos damos. Muy bien. Un formatito de instrucción, te lo dimos en la mañana, Katy. Pero bueno, entonces esta es la invitación. A partir de la próxima clase empezamos a hablar de Alemania, entendiendo que Alemania no existe como tal hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. ¿Y Antes del siglo entrando XIX. ya peleándose con el mundo o qué? Casi. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? 1918. Ah, eso ya sí, bonito.
Pero Sí. acababan de entrar. Sí, sí. Alguien decía, no me acuerdo, algún político británico decía que le gusta tanto Alemania, bueno, estoy hablando de la época de la Guerra Fría, que le gusta mucho Alemania, pero le gusta mucho más que haya dos Alemanias. O sea, la idea de dividir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es también una manera de evitar la fortaleza que fue. Pero bueno, lo iremos viendo. Entonces, pues muchas gracias por venir, muchas gracias a los que están en línea. Ya saben que si yo no me doy cuenta, me sigo. Pero ¿Y qué pasa con cuando veo ya 3 horas? y sí se las pasé, perdón, estoy en algunas, sí las tengo en la lista. Ya la- Gracias, Rose. ¿De qué? Nos Gracias. vemos. Gracias, nos vemos. Bye, bye. ¿Te inscribes, muñequita chula? En la facultad de la Nación Rojo. Y esto empezó sobre la No, es que me estaba yo acordando ahorita del campo y todo. Lo que también pasó en Ruanda. Es que han pasado historias terribles en Ruanda. Familias contra familias, ¿cómo es posible? Porque una cosa es que venga alguien